Amén. Vamos a Filipenses 2, versículo 19. Aleluya. Creo que ya todos los saludamos. Ya le dimos la gloria al Señor. Ahora dispongámonos para recibir la bendición de Dios a través de su palabra. Dice así Filipenses 2, 19. Para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El 20 nuevamente. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Decimos amén a la palabra del Señor. Aleluya. Salude a su hermano, dígale: interésate por el bienestar de los demás. Dígale al hermano, a la hermana que tenga ahí: interésate por el bienestar de los demás. ¿Ya lo dijeron todos? ¿Ah? Porque si no es capaz de obedecer eso, ¿usted cómo va a obedecer algo más que le pide? En lo poquito se prueba el pueblo. Amén. Entonces, espero que todo esto, hermano, todo lo que hacemos, todo, por muy pequeño que sea el detalle, el asunto, pero todo tiene un significado, todo tiene una razón, todo es para bien o es para mal. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos, digamos o pensemos, siempre va a ser con un propósito, una razón, un motivo, y eso será para bien o para malestar. Amén. Entonces, cuando se le pide que haga algo acá, usted tiene que hacerlo con una actitud que verdaderamente corresponde, para que de esta manera nos aseguremos en totalidad la bendición de Dios. Amén. Interésese por el bienestar de los demás. Ese es el mensaje de esta mañana, y espero poder darme a entender a cada uno de ustedes. Y nosotros en esas breves palabras podemos ver a un hombre que estaba muy interesado por el bienestar de la iglesia. Y ese hombre es el llamado el apóstol Pablo. Estaba interesado por el bienestar de la iglesia en Filipos. Recordemos que la iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero que él hizo, donde se convirtió Lidia, la mujer vendedora de púrpura, cuando se reunían 10 mujeres a la orilla del río para orar y de esta manera buscar a Dios. Ahí fue donde el apóstol Pablo comenzó no solamente a orar con ellas, sino que también a predicar la palabra. Dios le abre el entendimiento a Lidia, se convierte Lidia, los obliga a quedarse a su casa, y de esta manera el apóstol Pablo cede. Pero más adelante vemos de que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel por haber liberado a aquella muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y sabemos la historia, lo que tuvieron que pasar estos hombres para que las almas hubiesen sido alcanzadas. Luego se convierte el carcelero de Filipos y toda su familia, y le vendan las heridas al apóstol Pablo y a Silas. Y de esta manera, miren la forma en que fue fundada la iglesia de Filipos, los filipenses. Ahí estaba esa iglesia. Entonces se cree que Lidia y el carcelero de Filipos con su familia fueron los primeros pioneros de la iglesia en ese lugar, en esa parte de Europa, de Grecia. Entonces vemos que al apóstol Pablo le costó un precio para fundar esa iglesia. El apóstol Pablo
amaba entrañablemente a esta iglesia y él estaba interesado por el bienestar de la iglesia. Incluso en las condiciones que él está escribiendo es en una cárcel. Él no está en las mejores condiciones, en las mejores comodidades, pero él les está escribiendo y les está preguntando y está enviando. Aquí dice, espero pronto enviarles a Timoteo, pero entre tanto que yo les envío a Timoteo, les voy a enviar a un siervo fiel, el Epafrodito, para que vean cómo están ustedes allá, cómo está su vida espiritual. Y eso es lo que debemos de interesarnos, por el bienestar espiritual de los demás, por el bienestar espiritual de la iglesia, por el bienestar espiritual de la familia, por el estado espiritual de nosotros mismos. Entonces vemos que este hombre estaba interesado en la vida espiritual de los filipenses. Amén. Entonces no estaba tan interesado tanto en él, sino que en los demás. Por eso es que él les escribe en el versículo 20 que acabamos de leer, que lo dice claramente: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Escucha esta expresión: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Aquí tengo que hacer una aclaración para que entendamos esa expresión. No todos, dice el apóstol Pablo, están interesados por el bienestar de los demás, o todos buscan su propio bienestar, su propio interés. A lo que Pablo se está refiriendo no es que todos los hermanos en Filipos no le interesaban los demás. No, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es a que todos, o la mayoría de los predicadores en Filipos, ellos no estaban interesados en la vida espiritual de la iglesia, sino que ellos buscaban un interés personal, un interés egoísta, un interés propio. Por eso es que dice en el capítulo 3 y en el versículo 18, el apóstol Pablo dice esta palabra: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Miren el momento y la forma que Pablo está escribiendo. Está en la cárcel, hermano. Está en la cárcel y él con lágrimas está escribiendo. ¿Por qué? Porque había muchos predicadores que no estaban interesados en el bienestar espiritual de la iglesia de Filipos. Y hoy en día vemos lo mismo también, que hay muchos predicadores, hay muchos ministros y hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no están interesados por el bienestar de la iglesia, que no están interesados por el bienestar espiritual de los demás, que lo que causan es problemas, divisiones, contiendas, celos, envidia. No están interesados por el avance del evangelio de Cristo. Lo que buscan es su propio bienestar egoísta. Entonces Pablo, con lágrimas desde la cárcel, está escribiendo que no todos los tengo de la misma manera. Entonces él estaba profundamente interesado. Y miren que la iglesia de Filipo era una iglesia ejemplar en muchas formas, en muchas maneras, sobre todo en el amor, porque esta es una carta de amor. Era una iglesia que tenía amor, que tenía servicio al Señor, pero que también era una iglesia que aportaba y se interesaba por la vida del apóstol Pablo, y se interesaba también por las necesidades del avance del evangelio. Aquí nosotros vemos en Filipenses y vemos también en Corintios de que Pablo escribe y hace notorio de que era una iglesia dadivosa en la obra. Incluso estando en la cárcel, a Pablo se le mandó una ofrenda para sus necesidades. A través de Epafrodito le enviaron esa ofrenda. Por eso que Pablo dice más adelante: gracias, hermanos, olor fragante delante de Dios, lo he recibido todo, estoy saciado, no tengo nada que lamentarme, todo lo tengo. He aprendido a vivir humildemente, como también he aprendido a vivir en abundancia, en escasez. Para todo he sido enseñado, y así tiene que ser cada cristiano. Tenemos que aprender a vivir bajo cualquier circunstancia de la vida. Aleluya, pero que siempre nuestra fe esté enfocada en el Señor Jesús. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces vemos de que Pablo
está hablando y declarando de que no todos están interesados por el bienestar. Pero Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de la gracia y del amor de Dios, estaba interesado en los demás. Y él sabía el precio que le había tocado pagar para que esa iglesia fuera fundada. Y que otro venga solo a desbaratar y que otro solo venga a aprovecharse. No es justo. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces no es justo. No es justo que usted comience a trabajar y otro se venga a comer lo de su trabajo. Entonces, estoy hablando cosas humanas y cosas terrenales. Entonces, el apóstol Pablo está buscando no el bienestar egoísta de él, sino el bienestar espiritual de los filipenses. Amén. La pregunta es, ¿por qué debemos de interesarnos por el bienestar de los demás? ¿Por qué? Mire, qué lindo es cuando se interesan por nosotros, por nuestro bienestar, a que nosotros también nos interesemos por el bienestar de los demás. Eso se le llama reciprocidad, ser recíproco. Amén. Ser recíproco. Qué lindo sería de que así como Dios se interesa por el bienestar espiritual de nosotros, también nosotros nos interesemos por el reino de Dios en esta tierra, por los intereses del reino. Qué lindo sería que así como Dios nos ama, así también nosotros le correspondamos amándole con todo nuestro corazón. Entonces, si se interesa por ustedes, si alguien se interesa por ustedes, lo menos que puede ser usted interesarse también por el otro. Amén. Por el bienestar. A esto nos lleva a que debemos de cuidarnos en la forma de hablar, en la forma de actuar y de hacer las cosas, porque todo eso va a servir para el bienestar o para perjudicar la vida de otro. ¿Qué tanto estamos siendo de bien a los demás? ¿Qué tanto nos estamos interesando por el bienestar de los demás? Cuando nosotros tenemos presente, mejor dicho, el bienestar espiritual de los demás, vamos a tener cuidado que lo que hacemos, lo que hablamos, vamos a tener cuidado en todos los aspectos, porque no queremos dañar a nadie, no queremos perjudicar a nadie. Yo desde aquí, la intención no es dañarle, no es perjudicarle, no es condenarle, no es atacarle. La intención es aquí, es beneficiar su vida espiritual, para que de esta manera usted pueda recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué debemos de interesarnos por el bienestar espiritual de los demás? Diga conmigo, porque es la voluntad de Dios. Porque es que la voluntad de Dios. Por eso es que dice el versículo 21, 2:21 que leímos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo buscaba siempre? Hacer la voluntad del Padre. Por eso es que vino Jesús a esta tierra. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús Nazareno y cómo éste anduvo haciendo bienes a todo el pueblo y sanándolos y echando fuera a los demonios, haciéndolos libres de las opresiones del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces la voluntad de Dios es beneficiar, es bendecir a nuestro prójimo. Por eso es que David decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia. Entonces vemos de que la voluntad de Dios es que nosotros nos interesemos por el bienestar espiritual de los demás, no solamente por lo nuestro, porque muchas veces decimos, mi vida, es que yo, mi familia, mi vida, mi familia, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mi casa, mi negocio, y siempre yo, y no nos estamos interesando por los demás o por la obra de Dios en la iglesia. Amén. Aleluya. Pero la voluntad de Dios es que nos interesemos por el bienestar de los demás, por el bienestar de su obra en esta tierra. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces, porque Cristo vino con esa intención de bendecir, de beneficiar. ¿Cuánta gente se benefició a través de la vida de Jesús? Porque esa es la voluntad del Padre. Yo para esto he venido, para anunciar el reino de los cielos, para sanar, para libertar, para restaurar, para salvar, para dar vida. Yo he venido para eso, para consolar.
Esa es la voluntad de Dios, que busquemos el bienestar de los demás. En segundo lugar, porque cuando nos interesamos por el bienestar de los demás, podemos demostrar el amor de Dios a nuestro prójimo. Podemos mostrar ¿qué cosa? El amor de Dios a nuestro prójimo. El amor siempre nos lleva a mostrar un interés por el bienestar de los demás. No hace nada indebido. No se jacta cuando a alguien le va mal. Al contrario, quiere lo mejor y hace lo mejor para beneficiar a su prójimo. Porque es la forma. Cuando usted pregunta, ¿cómo estás? Cuando usted se acerca a las personas, ¿qué necesitas? Entonces usted está mostrando el amor de Dios porque está interesado en la salud espiritual, en la salud física o en cualquier necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? Aún el más rico tiene necesidad, porque estoy hablando de cosas prioritarias como lo espiritual, y luego viene lo físico, luego viene lo material y las demás cosas. ¿Quién no tiene necesidad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos para ver de qué manera beneficiamos a nuestro prójimo, entonces estamos mostrando amor, porque el amor siempre nos va a llevar a interesarnos por los demás, buscar el bien por los demás. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús, cuando buscaba a la gente, buscaba para bendecirlo, para beneficiarle, porque de esta manera mostramos el amor de Dios, porque hay mucha gente que estaba desahuciada, hay mucha gente que no tenía esperanza aún por sus seres queridos, por la ciencia, pero vemos cómo Jesús buscó el bienestar de su prójimo, cómo el buen samaritano se acercó a aquella persona que estaba en el camino, casi medio muerto, agonizando, cómo sacó el pino, el aceite, untó sus heridas, lo subió a cabalgadura, lo llevó al mesón, le pagó el mesonero y se fue. Eso es lo que el Señor nos lleva a que nosotros demostremos un interés por los demás, a ver de qué manera le ayudamos, cuánta gente está necesitada y nos está esperando. Para mostrar el amor de Dios, usted puede mostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Interesándose por el bienestar de los demás. Pero muchas veces nosotros no nos importa cómo está la familia del hermano, cómo está la familia de la otra hermana, y a veces estamos más interesados en ver lo malo en vez de buscar ayudar. ¿En qué manera? No sabemos. A veces usted quizás se ha sentado en esa silla y nadie sabe cómo se ha sentado en esa silla, y nadie le ha acercado y le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Nadie ha podido percibir, porque si tuviéramos el amor de Dios, percibiéramos muchas necesidades que pasan los hermanos, pero a veces nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestra cosa, que no nos damos cuenta de las necesidades de los demás. Es una forma de mostrar el amor de Dios. Un ¿cómo estás? Un ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Estás enfermo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y a veces nosotros comenzamos a hacer conjeturas y decir, porque anda en Semana Santa, pues quizás, y a lo mejor quizás está enfermo en la casa. A veces atinamos, a veces no atinamos, ¿verdad? Entonces, y tenemos que demostrar el amor de Dios. ¿Y cómo se demuestra? Viendo el interés por los demás. Así como Pablo lo estaba demostrando, como Jesús lo demostró. ¿Por qué debemos de interesarnos? ¿Cuál es la razón de interesarnos por el bienestar de los demás? Porque cuando usted y yo nos interesamos por los demás, sentimos satisfacción en el corazón de que estamos procurando hacer el bien a los demás. O sea, la misma conciencia le va a decir de que cuando hace un bien a los demás, usted se va a sentir satisfecho, usted se va a sentir agradado porque hace un bien, pero la misma conciencia le va a decir que no está bien cuando usted hace un mal a su prójimo o cuando usted denigra a su prójimo. Amén. No se va a sentir bien.
Entonces hay una satisfacción cuando nosotros hacemos el bien. Por ejemplo, Romanos 12 y 17 dice que hagamos el bien, que procuremos el bien delante de todos los hombres. Romanos 12, 21 dice, no sea vencido con el mal, sino que vence con el bien el mal. Entonces, aunque te hagan mal, aunque te hagan daño, pero si usted está haciendo el bien, buscando el bienestar de los demás, su conciencia, su corazón va a estar tranquilo, va a estar en paz, sabedor de que usted no está intentando ni está haciendo nada contra nadie, aunque contra usted quizás pueden estar haciendo algo, pero eso no nos da licencia para hacer el daño y responder mal por mal. Al contrario, la Biblia dice que debemos de hacer el bien. Entonces, cuando usted hace el bien a los demás, aunque no se lo agradezca, aunque le paguen mal, pero usted, su corazón tendrá satisfacción porque está haciendo la voluntad de Dios, está demostrando el amor de Dios y usted va a tener paz. Amén. ¿Cómo se sentían aquellos que acusaban a aquella mujer sorprendida del mismo acto de adulterio? Se le llevaron a Jesús y con las piedras en las manos. Ahora yo entiendo por qué los judíos solo piedras decían, porque en Israel abunda la piedra. Abunda la piedra, ellos solo se agachan ahí, está la piedra. Si ahí porque está bendecida esa tierra que puede producir en medio de las piedras, nacen pinos, nacen árboles frutales, pero todo es piedra. Jerusalén está sobre piedra, sobre un monte de piedra. Ahora yo entiendo, y esos judíos solo piedras agarraron. Y se la tiraron a Jesús para ver qué decía Jesús. Pero usted sabe cómo fue la respuesta de Jesús, como le insistía: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y dice que ellos, acusados por su conciencia, se iban unos a uno. ¿Por qué? No tenían paz, su conciencia los acusaba porque sabían que lo que estaban haciendo no estaba correcto, porque ellos estaban haciendo otra cosa mal también en otra área. Pero vemos que a Jesús no se complacía en el mal ajeno, sino que a Jesús le complacía y sentía satisfacción hacer misericordia, defender a aquel que no se puede defender. Por eso le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ni yo tampoco te voy a condenar. No he venido para condenar, he venido para salvar, he venido para sanar, he venido para libertar, he venido para bendecir, he venido para hacerle bien a la gente, aunque te querían hacer mal. ¿Cómo se fueron aquellos acusados? Pero Jesús sentía satisfacción porque en ese momento salvó una alma. Porque si la mataban a esa mujer en ese pecado, se moría, se iba al infierno. Pero vemos cómo Jesús no se deleita en el mal ajeno, sino que Él está dispuesto siempre a hacer misericordia. Y esa era la satisfacción de Jesús. Por eso es que no lo podían acusar por ningún mal que Él había hecho. Todo lo que había hecho Jesús era el bien. Alábelo si puede con sus palmas. En cuarto lugar, cuando usted se interesa por el bienestar de los demás, sabe lo que aprende a descubrir y a desarrollar. Son los dones del Espíritu. Son habilidades. Cuando usted se dispone a querer ayudar, a querer servir, a querer el bienestar de los demás, usted en esa actitud va a ir descubriendo dones, talentos, habilidades que ni usted mismo sabía, porque los dones son para el bienestar de los demás. Los dones no son para jactarnos, para vanagloriarnos, para creernos súper espirituales, no. Los dones son para el servicio, la edificación de la iglesia y para el avance del Evangelio de Cristo. Cuando usted se interesa por el bienestar de los demás, el Espíritu Santo está desarrollando y usted va a ir descubriendo cosas que usted no sabía. Y el Espíritu le va a dar palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de fe, palabras de consolación. Y el Espíritu Santo lo va a usar en sanidad, lo va a usar en esto y lo otro. Pero cuando se interesa por el bienestar de los demás. Amén. Entonces va a descubrir. Por eso que en cierta oportunidad se le acercaron a Jesús
y le dijeron: Jesús, por ahí vemos unos que andan predicando en tu nombre y echando fuera demonios, pero ellos no están con nosotros y nosotros se lo prohibimos que no lo hagan. Y Jesús le dijo: déjenlo, no tienen por qué prohibírselo, porque el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Así que no se los impidáis por nosotros. Es decir, había un grupo de hermanos que no estaban siguiendo a Jesús físicamente, pero espiritualmente sí. Estaban siguiendo las enseñanzas, estaban siguiendo, habían creído en Cristo y en su nombre echaban fuera demonios. Es decir, estas personas se pusieron a buscar el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Jesús. Y de esta manera Dios lo usaba para liberar, Dios lo usaba para sanar, para hacer milagros y buscar el bienestar de los demás. Y es que Dios siempre va a respaldar a aquel hombre, a aquella mujer que con sincero corazón busca el bienestar de los demás. Aleluya. Entonces se van descubriendo dones. Y ahí nosotros encontramos dones en capítulo 12 de Romanos, en capítulo 2, primera de Corintios 12. Encontramos muchos dones, muchos talentos que se descubren. Los discípulos nunca sabían lo que había en ellos. Hasta que andaban con Jesús, descubrían y miraban que Jesús hacía bienes y cómo los dones, todos los dones del Espíritu operaban en la vida de Jesús, operaban en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esta gente siempre buscaba el bienestar de los demás. En quinto lugar, cuando buscamos el bienestar de los demás, nosotros estamos dando testimonio de la fe en Jesús, de nuestra fe en Jesús. Por eso que Pablo, 2 Timoteo 1:8, le dice al apóstol Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de Cristo, del evangelio de Cristo, ni de mí, preso suyo. No te avergüences de dar testimonio. Porque cuando nos interesamos el bienestar de los demás, entonces es porque tenemos la misma mentalidad de Cristo, que siempre buscamos que las almas sean sanas, sean libres, sean salvas, sean consoladas. Siempre buscamos el bienestar de los demás. Entonces mantenemos una fe viva en el Señor Jesús. Porque la fe tiene que ir acompañada de obras, porque una fe sin obra es una fe muerta. Como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también aquel que dice que cree en Jesús, pero no busca el bienestar de los demás, entonces su fe vana, no está haciendo nada en favor de su prójimo. Entonces Pablo está preocupado por la iglesia, por el bienestar espiritual. Y eso nos muestra que el interés por el bienestar de los demás nos hace testificar de Cristo. Amén. Así alumbre vuestra luz con vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre celestial. Las obras de fe en el Señor Jesús siempre nos va a llevar a hacer algo por su prójimo. ¿Está entendiendo, verdad? En sexto lugar, ¿por qué debemos de interesarnos por el bienestar de los demás? Escuche esto. Porque cuando hacemos así, se van abriendo caminos y puertas para nosotros y para otros, para los que vienen detrás de nosotros. Se abren puertas. Por eso dice Mateos 1 Corintios 16:9, el apóstol Pablo está hablando de que se le abrió grande puerta. 1 Corintios 16:9 dice de esta manera: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Usted no tiene, por eso que Jesús le dice a Pablo: Pablo, yo te voy a llevar delante de reyes, te voy a llevar delante de gobernantes, de gente importante, te voy a llevar a los gentiles, te voy a llevar a gente pobre, pero también te voy a llevar a gente rica, te voy a llevar a la cárcel, pero también te voy a llevar a palacios.
Entonces, cuando usted se interesa por lo demás, por la obra, por el avance del Evangelio de Cristo en esta tierra, usted se va a ir abriendo puertas, se va abriendo camino, va abriendo brechas, y así mismo usted le va abriendo el camino y las puertas a su descendencia, a su casa y a muchos más. Por eso es que Pablo dice: espero pronto enviarlo a Timoteo, pero les voy a enviar a Epafrodito. Por favor, recíbalo. Y Pablo lo está recomendando porque ya Pablo había abierto esa puerta, había abierto esa obra. Y cuando nosotros le trabajamos al Señor y andamos con corazón íntegro y sincero, buscando el bienestar de los demás y no tratar de aprovecharnos de los demás, entonces Dios siempre nos va a abrir puertas y vamos a tener puertas abiertas en cualquier lugar, en cualquier situación que nosotros estemos viviendo, estemos pasando. Hasta yo he sido bendecido por lo que mi madre hizo en el pasado. Porque ella abrió puertas primero, abrió camino, abrió brecha. Porque se interesó por el bienestar de los demás. Porque se interesó por unos niños que no tenían que comer cuando iban a la escuela. Y ella les daba de comer. Ahora uno de esos niños ya ha crecido, casado, viene a Estados Unidos, me ha pagado boleto, me ha pagado estadía, me ha pagado todo con mi familia para ir allá. Porque se interesó a alguien en el pasado. Eso abre puertas para otro, abre caminos para otro. Y la bendición fluye de generación en generación. Cuando nos interesamos por los demás, para que con un corazón íntegro, sin esperar nada a cambio, entonces Dios siempre va a tener puertas abiertas, porque Dios dice: yo soy el que abro puertas y no cierro. Entonces nosotros mismos a veces nos cerramos puertas, nosotros mismos a veces nos estancamos, nosotros mismos a veces no permitimos que otros también reciban la bendición, porque a veces somos egoístas y pensamos solo en nosotros mismos o solo en nuestro círculo familiar, pero ¿qué es lo de los demás? Entonces, por esta razón o por estas razones debemos de interesarnos por el bienestar de los demás. En séptimo lugar, debemos de interesarnos por el bienestar de los demás, porque cuando usted y yo nos interesamos por los demás, esto también nos trae protección y protección a los nuestros, a nuestra casa. Por eso Mateo 7:12, Jesús está hablando y está resumiendo la ley en esa expresión, Mateo 7:12, y es la regla de oro como se conoce. Pero veamos qué dice textualmente, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa? Que el bienestar que usted haga por su prójimo le va a venir a su casa, le va a venir a usted. Pero el mal que haga usted a otro le va a venir a su casa y le va a venir a usted también. Porque esta es una ley, este es un principio establecido de que lo que usted siembra se va a cosechar, de que lo que usted hace le van a hacer y a una medida más le van a aumentar. Pero cuando usted hace el bien a la gente, usted va a recibir el bien y también va a recibir el bien en su casa. No va a recibir mal, sino que va a estar protegida su casa. Por eso dice Proverbios 17:13. Mire lo que dice Proverbios 17:13. Y aquí hay algo terrible, que yo he podido ver que esto se ha cumplido en mucha gente. Y no me gozo, sino que me da tristeza. Porque luego la gente dice: ¿por qué me está pasando esto y lo otro? Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Oiga bien, ¿qué juicio es ese? El que da mal por bien, no se apartará del mal de su casa. Pero el que da bien por bien, o el que hace el bien a los demás, aunque le hagan el mal, Dios va a proteger tu casa.
Y Dios va a bendecir tu casa, porque la casa de los justos es bendita, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando usted se interesa por el bienestar de los demás, entonces Dios dice: yo protejo tu casa y yo bendigo tu casa. Pero si tú te haces el mal a otro, a tu prójimo, tú le deportas al mal y el mal va a llegar a tu casa. Yo creo que nadie quiere que le llegue el mal a la casa. Entonces, haz el bien. ¿Por qué otra razón debemos de interesarnos en el bienestar de los demás? Diga conmigo: porque seremos recompensados en esta vida y en la venidera. Por eso no nos cansemos de buscar el bienestar y hacer el bien a los demás. Porque Dios dice: yo voy a recompensar. Y si hay algo que no recompensa, es el bien que hacemos en esta tierra, lo va a recompensar en la vida venidera. Porque dice Apocalipsis: y sus obras siguen con ellos. Nada de lo que hacemos acá, por hacer la voluntad del Señor y buscar el bienestar de los demás, quedará sin recompensa. Dios lo va a recompensar todo. Si a un vasito le dan a alguno de mis pequeñitos, por cuanto soy discípulo mío, dice el Señor, no perderá su recompensa. Entonces, que vemos esto, nos enseña muchas cosas, que si buscamos el bienestar de los demás, la razón principal es porque es la voluntad de Dios. Demostramos el amor de Dios, habrá satisfacción en el corazón. Se van descubriendo dones y talentos que no sabíamos. De esta manera también testificamos de nuestra fe en Cristo y también nos abrimos puertas, nos abrimos caminos, nos protegemos y protegemos a los nuestros del mal y Dios nos va a recompensar. Así que la invitación en este día es a que nos interesemos por el bienestar espiritual, físico y las demás cosas de los demás y Dios nos va a bendecir. Amén. Así que esto nos lleva a que debemos de saber cómo hablamos, cómo hacemos las cosas, cómo pensamos, cómo actuamos y que no hagamos nada que vaya a perjudicar al otro, su vida espiritual. Pablo era tan delicado, hermano, que decía que si a alguno le es molestia, le es pecado comer carne, prefiero no comer carne. Se estaba tan interesado por el bienestar espiritual de los demás que él deseaba abstenerse de muchas cosas para no dar lugar de tropiezo a nadie. Entonces eso nos lleva a cuidar de nuestra vida en todos los aspectos, porque todo lo que hacemos, todo lo que digamos y todo lo que oremos será para bienestar o para perjudicar a los demás. Amén. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos interesamos por el bienestar de los demás y tenemos esa mentalidad que tenía el apóstol Pablo? Número uno, seremos edificadores de la iglesia de Cristo. Seremos gente constructora que está trabajando bien en el reino, que está trabajando por la fundamentación de la vida espiritual de las personas. Estamos construyendo sobre la roca eterna y aunque venga lo que venga, seguimos ahí. Cuando tenemos esa actitud, somos edificadores dentro de la iglesia de Cristo. Segundo, se ganan las almas. Se pueden ganar muchas almas cuando usted esté interesado en los demás y cuando usted se interesa verdaderamente. Y tercero, seremos bendecidos por Dios. Entonces, ¿cuántos quieren ser edificadores? Constructores. ¿Cuántos quieren ganar almas para Cristo? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Interesarnos por los demás, por el bienestar de los demás, por el bienestar de su prójimo. Y lo que está más próximo, interésese por el bienestar espiritual de su familia. Interésese por el bienestar espiritual de su hermano que está allá al lado, de su familia también. Y luego por los demás.
Porque si no nos interesamos y buscamos el bienestar uno con otro, entonces no seamos hipócritas que queremos el bienestar de los de allá afuera. Si no aprendemos acá a amarnos. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere el bienestar de los demás, entonces demostramos el amor de Dios, entonces demostramos la compasión, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios entre unos con otros. Y la vida espiritual es diferente y nos estamos edificando y nos estamos consolando y estamos ganando almas y estamos siendo bendecidos por Dios. Amén. Y a veces nosotros, yo quiero que Dios me lleve a ganar almas a las naciones y me use. ¿Por qué no piensas en buscar el bienestar ahora aquí donde Dios te tiene? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el bienestar de la obra en este lugar? Si no venimos a las oraciones, si no venimos a los ayunos, si no venimos a las enseñanzas. ¿Y cómo dice que está interesado por la salvación de su familia? ¿Cómo dice que está interesado por su vida espiritual? Si no ofrenda, no diezma, no evangeliza, entonces, ¿cuál es el interés? ¿Para qué estamos aquí? Dios nos ha llamado para que nos interesemos por los intereses de su reino en esta tierra. Comience a bendecir a la gente, comience a dar de verdad por la gente, por su familia. ¿Cómo quiere que su familia sea salva, esté interesada y lo ama a su familia? Si no está orando, no está clamando, no está ayudando, no está buscando, viene cuando quiere a la iglesia. Entonces, ¿cuál interés me está hablando usted? ¿De qué amor me está hablando? Entonces Pablo está demostrando, estaba en la cárcel, estaba llorando, escribiendo, y estaba interesado por los demás. Y estaba diciendo que no todos están interesados por el bienestar, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, que solamente piensa en las cosas terrenales. Y eso es lo que está pasando. Estamos más interesados por las cosas temporales y las cosas terrenales, y no por las cosas del Señor. ¿Están entendiendo, verdad? Interésese por el bienestar de los demás, interésese por el bienestar de la obra de Cristo, porque cada uno busca lo suyo y no lo que es de Cristo. Amén. Interésese por su casa y por la casa del Señor y después por las demás cosas. Amén. Entonces Pablo está con esa preocupación hacia la iglesia. Y esa es mi preocupación también. A mí no me interesa sus zapatos, su casa, su reloj de marca. A mí no me interesa su dinero. A mí lo que me interesa es su vida espiritual, su alma. Que cuando Cristo venga, usted pueda irse con Él. Pero muchos piensan que quizás que estamos por otro interés acá. No buscamos fama, no buscamos nada de este mundo. No nos interesa nada esto. No nos interesa de lo terrenal. Lo que nos interesa es el avance del Evangelio de Cristo. Lo que nos interesa es que su vida espiritual progrese, prospere. Lo que nos interesa es que la gente, las almas sean bendecidas. Y por eso Pablo dijo, hay andan muchos que no les interesa su vida espiritual. Si a mí no me interesara su vida espiritual, yo no les hablara de esta manera. Muchas veces y repetidas veces le he dicho, si lo más fácil es engañar gente, atraer gente, este lugar estuviera lleno, tuviera un montón de filiales en todo el país. Pero a mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es que cuando suene la trompeta, nos vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estemos allá en su presencia. Entonces no estoy interesado si a usted le gusta o no le gusta, le agrada o no le agrada lo que hacemos aquí o lo que predicamos acá. Lo que estamos interesados que queremos un cambio, necesitamos un cambio, transformación del espíritu. Y la única manera de que nosotros cambiemos y seamos transformados es por la palabra y por el Espíritu Santo. Es por medio de la oración, por medio de la humillación, por medio del ayuno, por medio del clamor, de la búsqueda de Dios. Y yo digo, Señor, qué tremendo eso que nos interesamos por la vida
por espiritual de los demás y ni ellos mismos se interesan por ellos mismos. ¡Qué terrible! Dicen que sus casas quieren que sean salvas, que Dios haga maravillas y milagros. Y no pueden estar aquí orando 3 horas. Les cuesta estar 2 horas en la iglesia porque ya están viendo el reloj. ¿A qué hora nos vamos a ir? Para ir a la playa, para ir a esto y lo otro. Están interesados en las cosas terrenales. Se mueven conforme al mundo, piensan como el mundo. Cristo siempre estaba interesado en hacer la voluntad del Padre, en el reino de los cielos, en esta tierra. Él estaba interesado en sanar, libertad, predicar. Estaba interesado en las cosas, en el bienestar de las almas. Él no estaba interesado en él mismo. Entonces ya no seamos egoístas. Ya no pensemos de esa manera, que solo mi vida, ay mi casa, ay mi familia, ay mis hijos, ay mi ministerio, ay mi trabajo, y yo. Y toda nuestra centralización es en yo. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús y los intereses de su reino, nos vamos a interesar por las almas, por su iglesia, y vamos a buscar bienestar, y vamos a ser gente productiva, gente de bendición. Entonces seremos gente deseable, tierra deseable. Entonces seremos un pueblo distinto, cambiado, transformado. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Les envío por el momento el Epafrodito, pero después les voy a mandar a Timoteo, un hijo mío. Me ha servido como hijo a un padre. Es un joven lleno de la gracia de Dios. Él me ha servido. Y espero pronto, cuando yo vea mis asuntos, ir con ustedes también y estar con ustedes ahí. Porque Pablo estaba preso. Entonces Pablo se cree que él sabía que pronto iba a ser libertado de la cárcel. Y su deseo era ir a visitar a Filipo, porque con grandes azotes había fundado esa iglesia. Y muchos de los predicadores de entonces estaban orando y ayunando para que Pablo no saliera de la cárcel. Porque sabía que al salir, Pablo no iba a andar con juegos. Él iba a andar hablando la verdad. E iba a sacar a luz la mentira y el engaño de Satanás. Pero a la gente muchas veces se le gusta escuchar. Pero el bienestar de Dios, el bienestar del Espíritu y de los siervos de Dios, es el bienestar espiritual de la iglesia. Y ahora mismo la iglesia está en una decadencia, en una espiritualidad decadente. Y necesitamos interesarnos de que esto, mantener lo poquito que tenemos, mantenerlo y aumentar. Porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y la gente va a buscar por su sanidad. La gente va a buscar por su libertad. La gente va a buscar por su salvación. La gente va a venir herida, va a venir golpeada. Entonces, y anda buscando las almas, la gente anda buscando lugar, anda buscando un pueblo donde verdaderamente se interese por su vida espiritual, se interese por su casa, se interese por la liberación, la sanidad, la salvación. Hay gente que va a venir y nosotros tenemos que estar con esa actitud para poder ayudarles, para poder bendecirles. Pero tenemos que comenzar nosotros aquí. Busque el bienestar de los demás. No arremeta contra su prójimo. Póngale freno a su boca. No haga oraciones innecesarias. Porque a veces hacemos oraciones contra usted mismo. A veces le ponemos a queja a Dios porque te hizo esto y lo otro. Y a veces, no, hermano, y como que nosotros fuéramos periodistas y Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. A veces como que vemos periodistas queriendo darle información a Dios, ya solamente tomando fotos y se lo vamos a enviar a Dios también. No, lo que Dios quiere es verdadero un cambio de actitud, de mentalidad. Busca el bienestar de tu hermano que está en la par. Porque si tú no puedes amar a tu hermano, perdonar y buscar el bienestar de tu hermano, ¿cómo vas a tener el bienestar de los demás? Busca el bienestar de mi obra. Mira, te he puesto mi obra, pero no diezma, no ofrenda, no apoya la obra. Entonces, ¿cuál bienestar de la obra quieres?
Cuando se cierra este volado, estoy hablando en un sentido que ha querido pasar. Entonces ahí vamos a estar lamentando. No, es hoy. Si queremos el bienestar del avance de la obra del Señor, tenemos que actuar, hacer lo que esté a nuestro alcance. Dios no le va a pedir algo que usted no puede hacer. Lo que tú puedes hacer por tu prójimo, hazlo. Porque si no lo haces, es pecado. Es pecado. Porque hay pecado de omisión. Y los pecados de omisión son aquellos que tú tienes tanta posibilidad por hacer algo en favor de tu prójimo y no lo haces. No solamente vamos a ser juzgados por lo que hicimos y cómo lo hicimos, sino por lo que no hicimos, pudiendo haberlo hecho. Y por eso es que vamos a ser aún mayor juzgado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe que tiene que orar y no ora, el que sabe que tiene que ayudar, que no ayuda, el que sabe que tiene que congregar y no se congrega, el que sabe que tiene que perdonar y no perdona, el que sabe que tiene que ofrecer y llevar y no ofrece, no diezma, le es pecado. Así que, hermanos, procuremos el bienestar y no endurezcamos nuestros corazones. No seamos egoístas. No seamos egoístas. Cuando un hermano tiene necesidad y sabemos, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Amén. Así que este es el mensaje. Interesémonos por el bienestar de los demás. Amén. Podemos ponernos de pie.